8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra tercera invitada. Nos acompaña de forma presencial en nuestros estudios la doctora Sibel Martínez, abogada y diplomada en litigio estratégico de niñez y adolescencia, activista de derechos humanos. En fin, no hace falta mayor presentación. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Estos últimos días hemos sido testigos de nuevas denuncias por parte de madres de familia, de padres respecto a una de la problemática posiblemente más grave que afecta al sistema educativo, que es la violencia sexual, el acoso, que ha generado casos de suicidio, y este último que conocimos el día de ayer de un abusador, un presunto abusador que aparentemente dañó a varios niños en un centro educativo privado. El problema es que las autoridades educativas se demoran mucho en reaccionar, se protege a los rectores, a los directores y a las víctimas no. Los padres de familia se han tenido que ver forzados a organizarse para sacar el tema a la luz. Usted normalmente hace seguimiento de estos casos. ¿Qué opinión le merece el más reciente, el de este centro educativo ubicado al norte de Quito, donde se habla de varios niños que habrían sido abusados por un conserje? Bueno, muchísimas gracias, Alexis, Licenia. Este problema es un problema, debo decir, muy grave, emergente, pero no nuevo. Y eso es algo con lo que debemos lidiar como sociedad. Y es una negligencia social y educativa, ¿no? Lo que sucede ayer es un patrón recurrente, un accionar de una rectora o un representante del rector, creo, nada empática, grosera, ¿no? Que trata a los padres de una forma displicente, pero que es un acto recurrente, y eso es algo que hay que decirlo. Conjuntamente con un distrito que lo primero que se encarga es de tratar de disminuir la densidad de estos problemas para, digamos, que pasen desapercibidos en lo posible. Pero esto es algo que ya se vio cuando se creó la Comisión Ampetra en 2017, de lo cual no ha pasado absolutamente nada, ¿no es cierto?, en donde había estos patrones. Lo que quiero decir con esto es que lastimosamente nada ha cambiado con relación a la violencia escolar, en donde los niños, niñas y adolescentes están sobreviviendo en sus escuelas. Nada ha cambiado para bien, porque para mal tenemos cifras desgarradoras. ¿Cómo es posible que solamente en el 2022 hablemos de 4.115 casos, si no estoy mal, de abuso sexual de todo tipo? Y que además las autoridades lo digan sin despeinarse siquiera, ¿no? O sea, lo dicen como una cifra más, hablan de 57 suicidios en el 2022, y esto es una cifra para ellos, ¿no? Para nosotros, para la sociedad, debería ser una alarma, ¿no? ¿En qué sentido? En que los niños que deben sentirse o desenvolverse en ambientes sanos, seguros, libres de violencia, con igualdad de oportunidades, están sobreviviendo en sus escuelas, a vista y paciencia de todos nosotros. Y ahí sí tengo que decir con claridad, la acción de proteger o desproteger a un niño es únicamente adulta. Claro. Y depende de nosotros. Claro. Y nosotros nos hemos acostumbrado a esta violencia. Nos quitó el aliento en el 2017, nos consternó, pero la consternación generalizada ya no alcanza, y aquí deben haber acciones. Y primero comenzar, yo digo, ¿qué pasa con esa comisión de educación de la Asamblea Nacional que no fiscaliza? Hace rato debían haberle sentado a la ministra a decir, bueno, ¿qué está haciendo usted respecto al tema de violencia? De hecho, hay dos comisiones, la Comisión de Educación y la otra, la Comisión de la Niñez específicamente. Exactamente. En la Comisión de la Niñez, yo les digo con honestidad, hay algunas cosas que hay que cuestionar, pues hasta el día de hoy no hay una reforma bien hecha al Código de la Niñez y la Adolescencia, entonces menos aún veo yo que puedan tener la capacidad de sentarse a hablar de estos temas. Pero lo cierto es que los niños, niñas y adolescentes en este país son la última rueda del coche, pasaron confinados 2 años en pandemia, nadie se ha preocupado por su salud mental, y al final del día la garantía de sus derechos es para el gobierno, ¿no es cierto?, es un ejercicio de indiferencia y negación. Eso es lo que es. Los niños no están en el imaginario, en las políticas públicas de este gobierno, y hay que decirlo con claridad. Y la violencia escolar, y ahí yo pregunto, ¿qué más tienen que sufrir los niños en las escuelas? Que no han sufrido ya. Salvo en lo que falta una masacre. Y ya nos dieron las armas, entonces, qué pena, pero algo así vamos a enfrentar dentro de un poco tiempo. Qué triste, ¿no?, la situación. Qué gusto tenerle acá, doctora Sibel, pero sí, permítame saludarle. Buenos días, bienvenida. Estas cifras que son alarmantes, que son preocupantes,
digamos, y usted lo ha dicho bien, somos los adultos los que tenemos que encargarnos de proteger, de cuidar a los niños, porque los niños no van a andar por ahí cuidándose solos ante tanta amenaza que hay. Y usted mencionaba un hecho histórico que no nos afectó únicamente a nosotros, sino al mundo entero, que fue el de la pandemia. Y eso generó también procesos de depresión y de otro tipo de situaciones, porque las condiciones de cada hogar, de cada niño, de cada familia también son distintas una de la otra. ¿Eso cuánto ha influido en que la realidad de lo que vivíamos antes, y usted mencionaba también un pasaje reciente de la historia de este país, que fue la conformación de aquella comisión AMPETRA, que investigó cientos de casos, no solo en escuelas, en colegios, en academias de baile, en gimnasios, en escuelas deportivas, etcétera, etcétera? ¿Aprendimos algo? ¿Sacamos lecciones? De esas lecciones, ¿se aplicó política pública? ¿Hay recursos para atender estos temas o no? A ver, ahí es importante decirles que política pública hay, porque si algo somos buenos en este país es para escribir leyes. Ahora ponerlas en práctica es otra cosa. Y en este caso en particular, las reformas del 2021 de la LOEI establece con claridad en todo un capítulo que hay que prevenir, atender y reparar la violencia escolar en escuelas y colegios. Lo que sucede es que luego, hace 2 meses creo, sacan el reglamento a la LOEI, por ejemplo, y el Ministerio de Educación deja en stand-by la obligación que tienen de construir o diseñar e implementar un plan de violencia, contra la violencia, ¿no? De lucha contra la violencia escolar. Esa es, para mí, la muestra vívida de la poca importancia que tiene este problema, este flagelo social para el gobierno, porque lo dejan en stand-by desde el 2021, ¿no? Hasta la fecha no hay ese plan. Hay todo un capítulo que establece la obligatoriedad de que las escuelas y colegios pongan o diseñen también, implementen mecanismos de prevención, de atención y reparación de toda forma de violencia en las escuelas. Y ahora hay que poner un componente adicional, ¿no? Que no estaba en nuestro imaginario, que tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Quizá el primer caso que tuvimos respecto a estos temas fueron el caso del abuelo, ¿no? De Royce Phillips, que captaba niñas a las afueras de las escuelas, pero de ahí para adelante ha corrido mucha agua bajo el río y hoy tenemos que hablar incluso de situaciones mucho más complejas al interno de las escuelas y fuera de ellas, porque el entorno también tiene que formar parte de esa prevención. Suicidios, por ejemplo. Suicidios. Y ahí quiero darles un dato. Yo revisaba ayer una matriz que habíamos solicitado cuando yo era vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos para trabajar en un plan de prevención del suicidio adolescente aquí, de niños y adolescentes en Quito. Y en el 2019 ya hubo en el Colegio Mejía 2 suicidios y 8 intentos de suicidio en esta matriz dada por el Ministerio de Educación. Hace 4 años. O sea, ya las alertas estaban ahí. Estaban ahí. Pero más allá de este tema que es gravísimo, hablamos también de un tema de tortura. Yo lo había puesto en redes, de una profesora que torturó 2 años consecutivos a los niños. Y si eso no es suficiente, recordemos del inspector que también castigó con un palo a 5 de sus alumnos, en donde la comunidad educativa salió a defenderlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugares poco protectores e indiferentes, como son las escuelas ahora, que no son lugares de referencia, efectivamente cualquier forma de violencia puede darse, como hasta ahora se sigue dando, ¿no? En todas las escuelas y colegios. Doctora Martínez, la ministra, cuando compareció y habló de estos temas, decía que de estas 4.115 víctimas, la mayoría, o un 90%, son mujeres. También hay chicos agredidos, pero que el 83% ha recibido acompañamiento psicológico del gobierno y que el 17% restante no ha querido ningún tipo de ayuda. ¿Qué significa este acompañamiento psicológico, este 83%, cuando vemos que los casos continúan? Y el caso de Johanna B., por ejemplo, es una evidencia de que este acompañamiento psicológico no ha sido suficiente, porque el problema sigue allí. Y porque además el personal de ese, creo que hay un personal, o sea, un psicólogo quizá por cada 1.000 estudiantes. ¿Qué se puede hacer con un psicólogo por cada 1.000 estudiantes? No se puede hacer mucho. Pero lo obligatorio sería que exista un DES en cada institución. Por supuesto, y además por una cantidad específica de adolescentes hay un personal de ese, es obvio, ¿no? Y ahí decirles que yo pongo en tela de duda esos datos hasta verlos, porque se trabaja de forma, o debería trabajarse, ¿no? Por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer,
Ahí tienen los servicios de atención especializada y también deberíamos cruzar esos datos para saber si es que eso es cierto. Lo que sí es cierto es que las escuelas y colegios poco o nada se dan cuenta respecto a estos problemas. Yo veía con mucha preocupación declaraciones incluso de la ministra Brown como del ministro Zapata, que decían que lamentaban mucho que efectivamente los padres no hayan denunciado el hecho, trasladando una responsabilidad que es de otro adulto, o sea, de las autoridades educativas y no de los padres, porque esta situación, incluida la incitación al suicidio, que provoca este lastimoso deceso de Joana, tiene que ver con algo que sucedió en la escuela, ¿sí? Con el acoso escolar recurrente y una paliza que ella recibe en su escuela. No me digan que estos adultos que pasan 40 horas a la semana con los niños, con los adolescentes en este espacio educativo no pueden darse cuenta que un niño está sufriendo. Y ahí es que me parece que hay que poner acento a quien la tiene. Cuando hay maltrato infantil, entonces hablamos de la casa. Cuando hay violencia escolar, hablamos de la escuela. Y esos adultos son los que tienen que activar todas las alarmas. Y eso no sucede, ¿no? Hay una negligencia por parte de esos adultos. Y además, hasta una especie de encubrimiento, doctora Martínez, porque en el caso de Joana, sus familiares y otros padres de familia de estudiantes dicen que las autoridades ya conocían del caso. Y cuando salta este escándalo, las autoridades se esconden. Las autoridades de educación se pronunciaron prácticamente a la semana. Y en el caso reciente, el de ayer, hasta ahora estamos esperando un comunicado del Ministerio de Educación que diga qué ha hecho al respecto. Solo se limitan a decir, está recogiendo información, se está recogiendo información. Vimos el video de esta directiva, de esta institución educativa maltratando a los padres de familia, y el Ministerio de Educación no dice nada. Pero ya leccionan a los padres, ¿no? Yo estoy en un chat en donde están los padres y he tratado de dar algunas recomendaciones, ¿no? Entre ellas que la Junta de Protección de Derechos debería intervenir, que no es la Junta de Resolución de Conflictos del Ministerio. ¿Y por qué tienen que intervenir? Porque muchos de los padres no saben si sus hijos fueron abusados por este conserje, ¿no? Y entonces hay que emitir medidas de protección para que los niños sean evaluados psicológicamente. Pero como son padres también que no tienen muchos recursos, es importante que se les provea esa posibilidad. Entonces hay que dictar medidas de protección. Yo he hablado ayer justamente con la Junta para que evalúe el tomar de oficio este caso y poder quizá garantizar que estas medidas sean efectivas. La Junta Distrital puede dictar medidas, pero yo he tenido casos en que he podido demostrar que lo que piensa el distrito educativo difiere totalmente de esta visión integral que tiene la Junta de Protección de Derechos. Me explico. Ellos pensarán que se vulnera el derecho a la educación cuando por este lado ven mucho más amplia esta situación e incluso ven que ha habido maltrato institucional. El maltrato institucional al final del día faculta o ayuda que estas instituciones sean sancionadas, porque es imposible pensar que no pasan casos terribles, como el suicidio de un adolescente, que dicho sea de paso debe ser vista como una violencia prevenible y no como una decisión tomada por ese adolescente. Solo viéndolo así vamos a poder prevenirlo. Y entonces pasan estos casos y no reciben ni siquiera una sanción. Entonces, para mí es tan fácil entender, digo yo, tristemente entender, que la violencia sexual campea en las escuelas y colegios, porque al final del día un predador sexual se da cuenta que ahí no hay límites, que nadie, ¿no es cierto?, controla estos espacios y pueden hacer lo que sea. Es casi como la pederastía clerical, ¿no? Que también salió, recuerdo yo, en la Comisión Ampetra a la luz, ¿no? Y que de eso tampoco se ha investigado. El cura Cordero, que se fue de este mundo convertido en un referente de la Iglesia Católica en Cuenca, ¿no? Y después de haber tenido decenas de casos y denuncias de abuso. Doctora Cybelle, ahí, a propósito de todo lo que usted le mencionaba a Licenia en la respuesta anterior, ha denunciado un hecho que es la típica, no solamente en el caso de las instituciones educativas, sino también cuando se tratan de otro tipo de organismos. Se me viene a la cabeza el más reciente y probablemente más doloroso que hemos tenido que vivir en los últimos años, el de María Belén Bernal. En lo primero que estaba preocupada la comandancia, el Ministerio del Interior de entonces y el propio presidente Lasso era en la imagen institucional. Entonces acá por delante, rector, autoridades de las escuelas y colegios, en lo primero que están preocupados es en la imagen institucional, primero. Y después, ¿qué tipo de capacitación deberían recibir a partir de lo que ha pasado en Ampetra, de lo que está pasando nuevamente ahora que cobra
mucho sentido, valor y que se empiece a hablar, qué bueno, nuevamente en los medios de comunicación, qué tipo de capacitación deberían recibir los docentes de todo el país a nivel de educación pública, privada, etcétera. Cuando hablamos de mecanismos de prevención, atención y reparación de la violencia escolar, hablamos de un cambio en la cultura escolar en materia de violencia. Y eso es un proceso, no es un suceso. Y entonces hay que sostenerlo en el tiempo. Primero hay que medir índices de violencia. Yo no entiendo cómo actuamos aquí haciendo política pública por la percepción, ¿no es cierto? ¿Por qué me refiero a esto? Por ejemplo, la violencia digital, la violencia sexual digital que afecta a niños y a niñas sobre todo, es inexplorada en este país y también forma parte de esos problemas educativos. Entonces, primero hay que levantar un índice de violencia en cada escuela, y si ustedes quieren hacer un traje a la medida en cada escuela, porque las violencias que se viven en las escuelas son distintas, incluso la ubicación, la condición socioeconómica y demás. Y luego lo que usted dice, Alexis, hay que capacitar a los adultos para que tengan herramientas a efectos de actuar a tiempo, porque nada sacamos atendiendo estos problemas, sino hay que prevenirlos. Y ahí se incluye toda la comunidad educativa adulta, me refiero a los padres también. En alguna investigación que hicimos aquí en Rescate Escolar en Quito, llegamos a establecer que los padres, por ejemplo, utilizan el castigo físico a la hora de disciplinar a sus hijos. Cuando disciplinar es enseñar a obrar bien, no maltratar, ¿no? Entonces, por eso digo, los adultos debemos ser buenos modelos de comportamiento. Dedicamos 15 minutos al día esto antes de la pandemia. A nuestros hijos para hablar 15 minutos al día. En 15 minutos no vamos a saber qué piensan siquiera nuestros hijos. Tenemos que cambiar de esa visión. Y los adultos, las autoridades educativas tienen que tener herramientas. No saben distinguir siquiera entre un conflicto violento y el acoso escolar, por ejemplo, que son dos cosas distintas. Así como un dolor de cabeza no es jaqueca, una pelea no es bullying. Y hay que saber distinguirlo para actuar a tiempo. Entonces se necesita también trabajar en eso, como también trabajar en un currículum de no violencia activa en las escuelas y colegios. Pero hay que hacerlo ya. O sea, yo no sé qué estamos esperando. ¿Qué más necesitamos pasar o qué más necesitan pasar los niños para poder cambiar esta realidad social? Entonces, en sus casas, son maltratados. En las escuelas también. Van al mundo digital, viven una serie de violencia. ¿Quién concurre por los niños? ¿Qué espacio les queda? Y a eso, doctora Martínez, hay que añadirle otro elemento que también es muy preocupante, que es la violencia criminal, que también ahora es una cosa que afecta también a las escuelas, a los colegios. Mire lo que está ocurriendo en Esmeraldas, en la universidad, en las escuelas, pasa acá también. Hay colegios en los que ya se conoce de casos incluso de que están incursionando estas bandas criminales y extorsionan a los estudiantes. El gobierno está implementando este plan Escuela Segura con la intervención de la policía en determinados distritos. ¿Usted conoce de este plan? ¿Qué opinión le merece? Conozco de ese plan y sé que no funciona, porque así lo dijeron en efecto en Guayas, en la zona 8, ¿no? Donde hay más complicación, y los padres decían, nos hablan de las escuelas seguras y no funciona. En la medida en que nosotros manejemos los temas de violencia escolar, digamos, de forma punitiva, todo derivando al campo penal, cambiando la disciplina escolar por el crimen, ¿no? Seguramente no vamos a tener respuestas. Y eso hay que decirlo con claridad. Y no es que estoy diciendo que el crimen organizado, no debe efectivamente manejarse de esta forma, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a que la violencia escolar en escuelas y colegios tiene que ser prevenida, y para ser prevenida hay que cambiar esa cultura. Y esa cultura tiene que ver con proteger a las víctimas, dar oportunidad de cambio a los agresores cuando son niños. Los adultos deben ser buenos modelos de comportamiento, y los problemas al interior de estas escuelas deben resolverse de manera no violenta. Y si trabajamos en esos 5 ejes, seguramente vamos a obtener un cambio. Pero lo que se está haciendo ahora es todo derivar al campo penal. Entonces, el acoso escolar hay que denunciarlo. El hostigamiento académico hay que denunciarlo, y todo lo demás. ¿Qué es lo que está pasando? Que los rectores se lavan las manos y dicen, mi problema no es, vaya nomás al campo penal. Cuando los adultos de ese sistema educativo tienen que dar ejemplo y tienen que garantizar, digo yo, que la violencia no marque la vida de sus alumnos, pues. Y eso, con esta visión punitivista de este gobierno, no está pasando. Entonces hay que hacer cambios profundos, y por eso es que esas escuelas seguras, yo pongo este programa, pongo en tela de duda. Una vez que muestren con números que realmente es efectivo, ahí podríamos hablar, pero en percepciones, les digo, seguramente no está funcionando. Desde el espacio de la comunicación, desde los medios,
¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede aportar para ir construyendo también una sociedad más pacífica, que no dé tanto lugar ni espacio a, por ejemplo, espacios que promuevan la violencia? Y eso lo hemos visto, y no es solo cuestión de los medios de comunicación, ahora con las plataformas que tenemos de acceso a series y películas, hay una promoción de la violencia que es increíble. Yo creo que sí, hay que hablar de estos temas con mayor profundidad, pero también, por ejemplo, en el tema de los suicidios. Recordemos que detrás de un suicidio, y sobre todo adolescente, hay otros niños y adolescentes que están viendo no esta situación, sino el método que se utilizó para hacerse efectivo. Porque estamos tan desgastados en nuestra salud mental que efectivamente los niños también lo están, los adolescentes, las niñas. Hay un caso en particular en el 2019 en donde en una escuela de Quito hay 13 intentos de suicidio y hablan de suicidio en cascada, ¿no? Ese ejemplo es básico en las escuelas y ahí los medios de comunicación tienen todo que ver, porque el mandar una nota analizando desde la perspectiva de género, desde este enfoque de niñez y adolescencia, va a hacer que tomen recaudos, ¿no es cierto? Y que esa nota más bien salga como una forma de poner acento en la protección adulta y no más bien en dar estas facilidades a los adolescentes o a los niños, ¿no? Eso también. Pero en términos de violencia en general, yo creo que ya es hora de que todos nos sentamos a construir un nuevo clima moral en este país. Y eso es difícil, pero ojalá lo logremos. Muchas gracias, doctora Martínez, por habernos acompañado, muy amable. Gracias, doctora. La doctora Sibel Martínez, que ha estado con nosotros. Tiempo de despedirnos, ya vienen enseguida las Guarmis del barrio. Chao.